Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la ofensa, que son trampas, tropiezos para nuestras vidas. Y estábamos viendo en el programa anterior la historia de Caín y Abel, el berrinche de Caín, ¿verdad? Y dice, ¿cómo que rechazas mi ofrenda, ¿verdad? Tú, Dios, ¿cómo me haces esto? No. Y eso es tremendo porque sucede mucho en nuestra vida, en la iglesia, como Señor que a mí no me dejan predicar, o porque no tengo un gran ministerio, o no sé, cosas que a veces nos ofendemos o hacemos berrinches, cuando finalmente primero Dios es nuestra autoridad, Dios es soberano, Dios nos conoce al 100, sabe exactamente hasta dónde nos puede utilizar en el momento que estamos, porque nada es definitivo. Todo está en nuestras manos. El cambio que podemos hacer puede hacer que cambie también la opinión que Dios tiene sobre nosotros. Depende de nosotros que tanto Dios nos va a usar. Entonces, que no nos ofendemos, sino que finalmente aceptamos que pues tal vez necesitamos más tiempo. Y recordar que Dios no va a usar al más inteligente. No. No va a usar al más capaz. También. Va a usar al humilde que está disponible y dispuesto a ser corregido y guiado. Y no a nuestra manera. Porque finalmente lo que Dios está buscando es obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué obediencia? A ver, ¿por qué? Pues porque Él es omnisciente. Quiere decir que Él sabe un montón de cosas que nosotros no sabemos. Sí, exacto. Y que ya nada más por eso debemos de confiar nuestra vida en Él, porque Él va a manejar nuestra vida y va a guiar nuestra vida de una mejor manera que nosotros. Exacto. Sí, de la misma manera que tu autoridad tiene una revelación y una sabiduría que a lo mejor tú puedes no tener. Sí, exacto. Pero si tú conoces el testimonio de esa autoridad, no es perfecta, pero Chihuahua de 10, 9, ¿verdad? Pues confías en que lo que te está pidiendo, que lo que te está diciendo, tiene una percepción que es guiada por Dios. Sí. Porque Dios obviamente va a bendecir a las autoridades cuando se someten a Él, para poder guiar a las personas. Exacto. Entonces estamos hablando de confianza. Sí, exacto. Estamos hablando de yo pongo mi vida en quien confío y si me tiene que corregir, lo recibo. Exacto. Obedezco. Sí. La salida es arrepentirse, ya. Porque si no, el pecado va a empezar a controlar tu vida. El berrinche va a empezar a controlar tu vida. Y te vas a separar de Dios. Y va a enaltecer tu carne. Sí, exacto. Entonces, no podemos permitir esto. Y nunca debemos de ofendernos con Dios, ¿no? Y si algo no te pareció, pues habla con Él. Dile, pues explícame por qué no. Trata de discutir con Él. Por supuesto que no vas a ganar el argumento. No. Pero Dios también te puede decir por qué y qué es lo que necesitas hacer para tener lo que anhelas. Y puede ir al fondo, puede ir te puede revelar el fondo, la raíz de lo que está sucediendo en ti. Te puede llevar al perdón, te puede llevar a perdonarte a ti mismo. Sí. Te puede llevar a, ya deja, las cosas viejas pasaron. Exacto. Déjame darte todas estas nuevas. Sí. Dios en ese perfecto amor te va a hablar. Por supuesto que te va a hablar. No te quiere en donde estás, te quiere mejor. Entonces sí va a intervenir. Y me atrevo a decir, tu pastor también te va a hablar. Sí, claro, por supuesto. Es un recurso que tenemos a la mano. Importantísimo. Sí, exacto. Pero muchas veces queremos mantener una imagen. Sí.
ante el pastor. Ujú. Porque yo quiero que el pastor vea en mí ese siervo perfecto, bien espiritual, bien obediente. No es cierto. No, además, si el pastor es un poquito espiritual, Dios ya le ha hablado de ti. Entonces, ese orgullo de querer poner una imagen de algo que no es un engaño, Ujú. es un engaño que el enemigo está usando, una trampa para caer, Sí. ¿verdad? Que el enemigo está usando para que no tengas el crecimiento y no logres el propósito que Dios tiene para tu vida. Ujú. Es como decimos, ¿no? Flojito y cooperando. Así es. Así es. Pastor, háblame y dime, te doy la autoridad para decirme todo lo que tú crees que tengo que oír, Exacto. porque quiero cambiar. Ujú. Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi fruto. Exacto. Exacto. Además, tenemos que saber que nos movemos en lo sobrenatural. Entonces hay muchas cosas que es imposible esconder, porque se revelan en lo sobrenatural. Se ven, Se se ven. A ven. ver, estaba yo dando la clase ayer en el Ajá. CU y una de las cosas que les decía es, la bendición se ve. Ujú. Una persona bendecida Se le se nota. ve, no lo puedes ocultar. No. La ves caminar y dices, esa persona es muy bendecida, Sí. pero la maldición también se ve Claro. y no la puedes ocultar. Si algo no está funcionando en tu vida, el pastor ya lo sabe, ya se vio. Y a lo mejor muchos más. Porque pues se nota. Se nota. Vemos. La fe se ve, el orgullo se ve, la Claro que se bendición ve. se ve, la maldición se ve. Entonces, no debemos de esconder todo esto y tratar de actuar en un papel para no sé qué, porque finalmente se va a notar. En un minuto Ujú. de conversación con alguien, se ve Sí, si estás caminando en la bendición o estás caminando en la maldición. exacto. En un minuto tú sabes en dónde está Ujú. el corazón de la persona. Claro, claro. Y lo único que se necesita es humildad para reconocer que necesitamos ayuda. Y a la ofensa te quita la intención de ser ayudado. Por supuesto. Y eso es terrible. Entonces, bien, pues eso es la ofensa con Dios. Ahorita también viene otro tipo de ofensa, es la ofensa por causa de Jesucristo. Y Isaías profetizó sobre Cristo y se refiere a él como una piedra de tropiezo, una roca de ofensa. Wow. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 8, versículo 13 al 15. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Wow. El pueblo judío rechazó a Jesús cuando vino. ¿Por qué? Porque ellos no se ajustaban a las expectativas de Jesús. No se rindieron No. a lo que Jesús les pedía. Exacto. No obedecieron, finalmente. Sí. Querían mantenerse en lo que habían logrado ellos. Y rechazaron el cambio. Y rechazaron el crecimiento. Rechazaron la bendición. ¿No? Y finalmente cayeron en su religiosidad. Qué tremendo esto de no percibir por una ofensa. Porque sí, Jesús ofendió mucho, creo. Porque él Era muy directo. Él no quería ofender. No. Pero sus palabras confrontaban el pecado
Y la gente se ofendía. No es que Jesús No, ofendiera como tal, no, vamos a no. decirlo así, sino que por sus palabras rectas, correctas, de verdad, confrontaba a la gente y la gente decidía ofenderse. Sí, exacto. Y por eso hubo tanta agresión Sí, en contra de Jesús. sí, claro. No aceptaban ver la verdad enfrente de ellos. Porque toda religión obviamente se maneja por mentira, por manipulación, por engaño. Y tienen a alguien que ahí prende la luz y que dice, se les ve todo. Entonces, obviamente, van a tomar en su orgullo la posición de ofendido y de rechazar a Cristo. Es lo que es tremendo. La ofensa te hace rechazar a Cristo. Y te hace rechazar la bendición de Cristo para tu vida. Exacto. Si pensamos en el pueblo de Israel que fue liberado de esclavitud, que estuvo 40 años en el desierto viendo las maravillas, los milagros, la manifestación sobrenatural de Dios en sus vidas, y siguieron en queja, en murmuración. Sí, sí. No acababan de salir cuando Moisés subió Al monte. y ya estaban haciendo un becerro de oro. Sí. Era una rebeldía, una negación. Tremenda. Tremendo. No quisieron ser instruidos por todas las enseñanzas que Moisés traía. Sí. Estamos hablando de que aquí ya hay una indignación, hay una ofensa, hay un ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué? Pero ¿a qué llegaron finalmente? Esa decisión de ofensa, de indignación, de no obediencia, fue lo que los descalificó. Sí. Y los frenó para entrar en la tierra prometida, que por supuesto es un tipo de la bendición, ¿no? La tierra prometida es sinónimo de bendición. Sí. ¿Cuántas veces en lo natural hemos confrontado a gente con la palabra para que les vaya bien? Sí. Han rechazado esa palabra porque creen que está bien, se ofenden porque los estás corrigiendo y hoy por hoy descalificaron de estar en una vida de bendición y ellos y su descendencia están en un camino de maldición. Sí, claro. Como los fariseos que finalmente rechazaron la vida de fe por la vida de obras. Totalmente. Porque pues sí, ya, yo hice buenas obras, no me vienes con sí. decir que esto ya no sirve. Buenas obras, pero vives en depresión, vives en angustia, tus hijos andan quién sabe dónde. Eso no es una vida de bendición. No. ¿Qué medallas te quieres poner? ¿A quién quieres engañar con tus medallas que tú mismo te pones? Exacto. Sí, son tus propias medallas. Entonces, obviamente, como dice la Biblia, es trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia, que es un engaño, que es una herramienta que el diablo usa, tu orgullo, pero que al final del día te robó tu bendición por haber dado lugar a una ofensa por una corrección que te iba a llevar a la bendición. Sí. Y ahora, obviamente, la gente nos identifica con Cristo. Entonces, van a tratar de ofendernos por Cristo, por ser un seguidor de Jesús, por tener el estilo de vida que Él está promoviendo. Entonces, tenemos que cuidar porque van a llegar para tratar de realmente desanimarte, sacarte de ahí a través de la ofensa. Y es lo que vemos en Juan 16. Jesús está hablando y dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Tremendo, ¿no?
Entonces no te ofendes si te critican por ser cristiano. Lo hicieron con Jesús, lo van a hacer contigo. Wow. Ujú. Y es ahí donde nos tenemos que proteger nuestro corazón. Yo sé quién está hablando atrás de la persona. Nada más esta persona repite lo que el diablo está diciendo. Y tenemos que saber que es parte de lo que se llama la persecución. Claro. Entonces no hay nada nuevo. Desde el siglo I eso existe. Y siempre seguirá. ¿Y cuál es la intención? Descreditarte. Cuando ellos han sido, cuando la gente ha sido confrontada con la verdad, con la palabra, y se ofenden por esa confrontación a través de un siervo de Dios, lo primero que va a querer hacer esa gente es descreditar a ese siervo de Dios. Sí, claro. Empezar a hablar sus versiones con exageración, con dolo, ¿sabes? Con la intención de matar, de destruir. ¿De destruir qué? La credibilidad para que muchos dejen de creer en él. Sí, claro. Eso es tremendo. Sí. Porque están siendo instrumentos de Satanás para descreditar a un siervo de Dios. Sí, sí, sí. O un hijo de Dios. O un hijo de Dios. ¿Para qué? Para ellos ponerse una medalla. Sí. O para justificar lo que hacen. Sí. Justificar. Sí, sí. Eso es lo que buscan. La ofensa fue tan fuerte en su orgullo que pueden llegar hasta este tipo de acción. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que estar preparados. Yo creo que muchísimo de lo que nos viene como ataques, si estamos preparados, no pasa nada. Por eso Pablo dijo en Efesios 6, sobre todo, andan con toda la armadura. No solamente una partecita, no solamente con el yelmo de la salvación o los calzados del evangelio, no, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la espada, que es la palabra. Para todas estas cosas las tenemos que usar y estar listo para cuando viene realmente el ataque, porque no es si viene, es para cuando viene. Debemos de estar listos, preparados para reaccionar de manera correcta. Y entonces no pasa nada. Ay, ya lo sabía. ¿Verdad? Sabía que me iba a decir esto. Pero ¿qué te importa? Tú conoces la verdad, te paras sobre esta verdad, te proteges, obviamente, y entonces, como tú dices, a lo mejor ni vas a reaccionar. Te quedas callado. Sí, porque no vamos a alimentar lo que viene del otro lado, ¿verdad? No vamos a provocar que se enciende ahí una situación, ¿no? Entonces, no te ofendes porque crees en Jesucristo. Al contrario, promueve lo que tienes, comparte lo que tienes. Es para la bendición de los demás, no es para otra cosa, ¿verdad? Y si se ofende la gente porque tú crees en Cristo, ahí sí no puedes hacer nada. Pero que tú no seas ofendido. ¿Porque crees en Cristo o porque sirves a Cristo de tal manera? Porque también dentro del ambiente cristiano, vamos a decir, en las iglesias hay diferentes denominaciones. No debería de haber diferentes denominaciones, debería haber una sola iglesia verdadera, libre en la palabra de Dios. No con añadiduras de religiosidades y rituales que quedaron totalmente obsoletos en el Nuevo Testamento. Exacto. Pero la realidad de las cosas es que sí hay ciertos movimientos que pareciera increíble que se ofenden o te ofenden porque tu caminar en Cristo es diferente al de ellos. Y generalmente es ese fariseísmo disfrazado que te juzga por llevar una vida cristiana libre. No debemos ofendernos.
Si ellos no tienen la revelación del evangelio completo y la libertad en Sí. Cristo, oremos para que tengan la revelación y sean libres de poder tener una vida cristiana llena de libertad, de gozo, de Exacto. paz, dando la gloria a Dios de todas las cosas. No por obras, no diciendo, es que si no haces esto estás mal. Es que cómo pudiste haber hecho esto y decirte que eres cristiano. ¿Y por qué? No, tantas críticas y Sí, juicios y ofensas claro. que hay en la iglesia de Cristo. Sí. No debería de ser. No, no debería de ser. Tenemos que luchar contra eso. Y lo primero es tomar nosotros la decisión de no ofenderse. No ofender. Entonces vamos a hacer un testimonio que sí se puede. ¿No? Bien, pues acabamos aquí. Vamos a seguir. Todavía nos falta un programa para hablar de las trampas de Satanás y de estos tropiezos que pone en nuestras vidas. Pero mientras, recuerdan, siempre en victoria.